es tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Me estaba acordando y les compartía a los muchachos de cuando cuando yo me bauticé hace muchos años atrás. Y vino a mi mente compartir, hermanos, el pasaje que hoy quiero compartir con ustedes es de San Juan, capítulo número 3, lo encontramos allí. Tal vez muchas personas hoy en día tienen la misma pregunta que tenía esta persona que se acerca a Jesús en el pasaje que vamos a leer el día de hoy, el cual se llamaba Nicodemo. La Escritura dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí voy a seguir hablando acerca del pasaje, hermanos, pero quiero hacer una pausa en la lectura de este pasaje. Nos habla de Nicodemo y nos describe quién era Nicodemo. Era una persona principal entre los judíos. Es decir, dentro del grupo de los judíos había un grupo selecto de personas muy religiosas que se encargaban de enseñarle a otros acerca del mensaje de la palabra de Dios, y dentro de ellos se encontraba Nicodemo. Pero va a visitar a Jesús de noche. Acuérdense que en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, no existía el alumbrado público. Y entonces era más difícil que las personas fueran sorprendidas durante la noche. Todavía en algunos ejidos o en algunos ranchos donde todavía no está electrificado completamente, se duermen bien temprano. Ustedes han visto que así como las gallinas, nomás se apaga la luz y a dormir. Claro que también se despiertan bien temprano. ¿Cuántos tienen algún familiar que vive en algún ejido que cuando hemos ido a visitarlos, ya para las 9 ya se duermen, y ya para las 6 de la mañana apenas asoma un rayito de luz y ya están despiertos? Muy diferente a la vida que tenemos aquí en las ciudades. Se acerca Nicodemo de noche para que nadie lo vea. Y se acerca Nicodemo, hermanos, con una inquietud en su corazón. Él estaba viendo las cosas que Jesús hacía. Nicodemo se había enterado de las cosas sorprendentes que Jesús estaba haciendo, de las cosas poderosas que Jesús era capaz de hacer. A sus oídos habían llegado que Jesús daba vida a los que estaban muertos, los resucitaba, que Jesús levantaba a personas que estaban paralíticas toda su vida, que le daba vista a los ciegos, que hacía que los mudos hablaran, etcétera. Y además de eso, las palabras que él decía y la forma como Jesús hablaba eran diferentes a como las demás personas lo hacían. Y entonces Nicodemo supo que Jesús era alguien especial, pero tenía miedo de la reacción de sus compañeros, y por eso fue a visitar a Jesús de noche. Como podríamos decir por allí, Nicodemo era un creyente de closet. Era un cristiano de closet. Y le dijo: maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie hace lo que tú estás haciendo. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que saben que hay algo especial en Jesucristo, que han escuchado de Jesús, que Él puede transformar vidas, que Él puede cambiar matrimonios, que Él puede cambiar familias, que Él puede sanar a enfermos, dar vista a los ciegos,
y tienen una inquietud en su corazón, pero a pesar de que tienen esa inquietud, no saben cómo acercarse a Él. No saben cuáles son las características. Algunos que ya se han acercado, pero no saben si ya están dentro o todavía no lo están. Y entonces Jesús le responde, tal vez no como que Nicodemo quería que Jesús le respondiera, pero Jesús le responde en el versículo número 3 del capítulo 3 se menciona: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Para nosotros, para las personas comunes como nosotros, nos resulta muy difícil de entender el hecho de volver a nacer. ¿Por qué nos habla de volver a nacer? Nicodemo como que no entiende este punto y dice, a ver, explícamelo más despacito. Me estás diciendo que para entrar al reino de los cielos tengo que volver a meterme en el vientre de mi mamá. Hermanos, un hombre de 60 y tantos años, tengo que volver a meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo en el versículo 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No está hablando de ese nacimiento. El nacimiento en el que Jesús se estaba refiriendo, hermanos, no era un nacimiento físico. Todos los que estamos aquí presentes, evidentemente estamos aquí presentes porque en algún momento tuvimos un nacimiento físico, nacimos de nuestras mamás. Pero lo que Jesús quería hacer énfasis es que para entrar en el reino de los cielos es necesario más que simplemente el hecho de nacer de nuestras mamás. No es suficiente el hecho de estar vivo, de tener un cuerpo de carne y hueso. Para entrar en el reino de Dios se requiere algo más, hermanos. Se requiere algo más. Jesús le dice en el versículo número 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, escuche bien, el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí cambia la perspectiva. Ahora Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, oye, no te estoy hablando del nacimiento físico, el que tú estás pensando. Estoy hablando de un nacimiento en agua y en espíritu. ¿Cómo es entonces ese nacimiento en agua y en espíritu? La pregunta. ¿Cómo es ese nacimiento? Si usted y yo no podemos ver el reino de Dios, no podemos entrar al reino de Dios simplemente por el hecho de haber nacido de nuestras mamás. Nos está diciendo Jesús lo mismo que le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu y tienes que nacer del agua para poder ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿qué es el nacimiento de espiritual? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento al que Jesús estaba refiriendo, hermanos, no es el nacimiento físico. El nuevo nacimiento al que Jesús se estaba refiriendo es un nacimiento espiritual, un nacimiento espiritual al que Jesús se estaba refiriendo. En el versículo 6 Jesús le dice, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Otra vez Jesús aquí comienza haciendo una diferencia entre el nacimiento carnal y el nacimiento físico. Y en el versículo 7 dicen, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, para nacer de nuevo espiritualmente, lo primero que se requiere es un nacimiento espiritual. Para nacer de nuevo y poder ver y entrar y percibir el reino de Dios,
se requiere un nacimiento espiritual. Ahora la pregunta de los 64,000 es, bueno, ¿cómo nazco espiritualmente entonces? ¿Cómo le hago para que esto suceda? En San Juan capítulo 1 encontramos la respuesta a esta pregunta. Desde el versículo 11 del capítulo 1 de San Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere? A Jesús. Bajó del cielo. Dice en Filipenses, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y vino a nacer como uno de nosotros. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Pero en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad quiere decir derecho. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nacimiento espiritual? El nacimiento espiritual, hermanos, es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal en nuestras vidas. Ahí comienza un nuevo proceso en nosotros. Nicodemo no podía entender esto todavía. Él sabía que había algo especial en Jesús. Hermano y hermana, hay muchas personas que saben que en Jesús hay algo especial, que en Jesús hay algo diferente, pero su fe se ha quedado hasta allí. No nada más hay algo especial en Jesús. Jesús puede transformar vidas completas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús puede transformar vidas completas. Pero necesitamos primeramente, para nacer de nuevo, recibirle como nuestro Señor, recibirle como nuestro Salvador personal de nuestras vidas. En Efesios dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, necesitamos recibir al Señor como nuestro Salvador personal. Lo necesitamos recibir. Y entonces el Señor va a hacer un cambio radical en nosotros. 2 Corintios 5:17. Fíjese lo que hace el Señor cuando decidimos recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Fíjese lo que hace en nuestra vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando uno está en Cristo? Hace, hermanos, todas las cosas de nuestra vida las hace nuevas, nuevecitas. Dios dice cuando le recibimos, ¿sabes qué, mijito? No importa lo que hayas hecho en el pasado, borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por esto, hermanos? Dios dice borrón y cuenta nueva. Nueva criatura es. Dios no toma en cuenta nuestros pecados ni nuestras faltas que tuvimos anteriormente. Dios hace las cosas nuevecitas en nuestra vida. Dios es experto, hermanos, en hacer todas las cosas nuevas. Es experto. Como que a Dios le encanta mucho hacer las cosas nuevas, hacer del desorden orden. Yo veo en la Biblia que a Dios le encanta crear cosas nuevas. En Génesis capítulo 1 lo primero que encontramos es como Dios del caos empezó a crear el cielo, la tierra, las plantas, las montañas, los animales, al hombre, etcétera.
Y Dios está encantado en hacer a las personas que se entregan a Él con todo su corazón, hermanos. Dios está fascinado, le encanta al Señor hacer algo nuevo de ti, algo nuevo de mí. Le fascina al Señor hacer eso. ¿Cuántos tienen nietecitos o hijos que les gusta mucho jugar con la plastilina? Yo tengo una hija que le encanta jugar con la plastilina. Y yo veo la emoción de mi hija cuando está jugando con la plastilina. Tiene una plastilina de aquí, otra plastilina de allá, y empieza a hacer figuras con la plastilina de una cosa y de otra cosa, y se siente emocionada. Yo así percibo a Dios con nosotros. De la masa que no es nada, Dios hace algo distinto, pero si tú le entregas tu corazón a Él. Ahora la siguiente pregunta que les hago, hermanos: ¿cómo sabes que has nacido de nuevo? ¿Cuál es la evidencia de que has nacido de nuevo? ¿Alguno de los que estamos aquí se ha preguntado alguna vez: ¿cómo sé que Cristo vive en mi corazón? ¿Y yo cómo sé? Porque hay algunas personas que nacieron en la iglesia. Otra vez, no nacieron literalmente en la iglesia, pero desde chiquitos están en la iglesia. Y a lo mejor ni siquiera se acuerdan de cuándo recibieron a Jesús. Hay personas que no nacimos en la iglesia, nacimos en un hospital, somos normales, que no conocíamos de Cristo antes. Yo me convertí a los 14 años, entonces yo recuerdo perfectamente cuándo recibí a Jesús. ¿Cómo saber tú, hermano, si ya recibiste a Jesús? ¿Cómo puedes estar tú seguro de que ya naciste de nuevo? ¿No les han pasado estas preguntas por su mente? Lo primero que quiero resaltar en cuanto a esto: si tú ya le entregaste tu corazón a Jesús, vas a encontrar algo que va a suceder en tu vida. Romanos capítulo 8, versículo número 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Lo primero que comienza a suceder cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón es que sientes que una voz dentro de tu cabeza te está confirmando de que tú eres su hijo, de que tú eres su hija. Y no estás loco, hermano, ni loca. Es como una voz en el interior de tu vida. ¿La has sentido? Algo dentro de ti que te está confirmando que tú eres de Dios, que tú le perteneces a Él. Amén, iglesia. Lo segundo que ocurre, hermanos, es que comienzas a encontrar oposición hacia las cosas malas. Miren, antes que no conocía yo de Cristo, que no le había entregado mi corazón a Él, yo decía groserías y groserías y hacía cosas malas en contra de mis papás y en contra de mis amigos. ¿Y sabe qué? No me remordía la conciencia. No pasa nada. Pero cuando recibí a Jesús, hermanos, y contestaba, y les contestaba a mis papás, había algo aquí que me hacía sentir mal. Y yo decía: ¿por qué me siento mal si esto lo he hecho muchas veces y nunca me había sentido mal? Y ahora me siento mal. ¿No le ha pasado? Si le ha pasado esto a usted, es que, ¿sabe por qué? Fíjese lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo número 17. Abra su Biblia, por favor. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo número 17, dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro interior cuando recibimos a Jesucristo? Que hay una fuerza, la fuerza del espíritu, que se comienza
a oponer en contra de nuestros deseos carnales. Por eso es que usted, cuando recibe a Jesucristo, comienza a sentir, y hace una cosa mala, comienza a sentir remordimiento. Y dices, ¿por qué siento remordimiento si esto siempre lo he hecho? Nunca me había sentido mal por haber hecho esto. Nunca me había sentido mal por desobedecer a mis papás, y ahora que recibí a Jesucristo, me siento mal. Nunca me había sentido mal por ser contestón con mi esposa o con mi esposo, y ahora que recibí a Cristo, oye, cada vez que le hablo mal, o que la trato mal, o que la trato, o que lo trato mal, al esposo o a la esposa, me siento mal. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando, hermanos, en tu vida? Que el Espíritu Santo que tienes allí, dentro de ti, dentro de tu vida, se está oponiendo a las acciones carnales que tú y yo estamos haciendo. Y entonces comienza a redarguirnos, comenzamos a sentirnos mal. ¿Cuántos han sentido esa sensación? Esa es una confirmación de que has nacido de nuevo. ¿Estamos, iglesia? ¿Quieren saber otra? 1 Corintios 2:19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Corintios 2, versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, ¿a quiénes? Versículo 10, a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo, cuando tú decides y yo decido recibir a Jesucristo, nos comienza a revelar cosas espirituales que antes no estábamos conscientes, hermanos. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para enseñarte. Hermano, de pronto vas a comenzar a soñar sueños espirituales, a tener visiones espirituales, a tener una percepción espiritual que antes no lo tenías. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo dentro de ti. Estas cosas Dios se las revela a los que están en Él. ¿Estamos aquí? La siguiente característica que encontramos en Romanos capítulo número 12 es versículo número 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo siguiente que comienza a ocurrir en nosotros, hermanos, es que comenzamos a percibir las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Estamos aquí? Como que Dios nos comienza a cambiar el chip de la computadora que tenemos aquí. Es más, como cuando reseteamos la computadora o la formateamos, se borra la información y le ponen otro chip a la computadora y aparece una información diferente. Muchos de los conceptos que tenemos en nuestra mente, que lo hemos aprendido así, hermanos, algunos de ellos están equivocados, otros están correctos, otros están equivocados. Pero lo que hace el Señor es que nos pone pensamientos renovados en nuestra mente. ¿Estamos, iglesia? Y otra cosa, hermanos, y es la última cosa que voy a mencionar de cómo saber si tú ya naciste de nuevo o no has nacido de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, otra de las características que sucede a los que se convierten a Cristo es que comienzan a tener un hambre. Dice un dicho por ahí que los cristianos no tomamos ni fumamos, pero ¿cómo comemos, verdad? No me refiero a esa hambre, ¿no?
nos da un hambre por conocer más de Dios. Yo recuerdo cuando recibí a Jesucristo en mi vida, hermanos, hace muchos años. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, en la escuela dominical de la iglesia donde estaba, tomaban los capítulos leídos. Yo era intermedio, tenía 15 años. Era intermiedo. Y yo me acuerdo que en una semana me aventé el Génesis. Y la siguiente semana me acuerdo que el profesor que estaba tomando el maestro, el hermano que estaba tomando los capítulos al final de la escuela dominical decía: ¿cuántos leíste tú? No, pues que medio. Y tú, no, pues que un capítulo. Y tú, no, pues que... Y yo tenía como 3-4 semanas de haberme convertido a Cristo, hermanos. Y tú, 35 y 38. O sea, tenía un hambre de conocer. Un hambre de conocer. De Dios. Es el hambre espiritual que Dios provoca en nosotros. La mujer samaritana era una mujer que tenía hambre del Señor. Había tenido muchos maridos, pero un día se encontró con Jesús. Y Jesús, ese encuentro, le provocó a la mujer samaritana mucha hambre. Quería conocer más de Él. A ver, Señor, explícame más de esto, que está bueno. Esto que me estás diciendo está buenísimo. Eso es lo que sucede a las personas que han nacido de nuevo. Nos da un hambre por conocer más de Dios. Nos da un hambre por leer más la palabra. Nos da un hambre por orar. Nos da un hambre por venir a la iglesia. Tenemos un ánimo de hacerlo. Si usted lo quiere llamar así, hermanos, una necesidad de hacerlo. Una necesidad apremiante de hacerlo. Yo no sé si le pasa a usted, pero cuando bajas tu tiempo de oración al que estás normalmente impuesto y acostumbrado, te sientes incómodo, te sientes mal. Hasta no sé si te pase, pero te sientes hasta irritable y enojado o enojada. Es el hambre que el Señor te está poniendo. Dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente. Es el Espíritu Santo que está ahí. Hey, yo quiero tener comunión contigo. Nicodemo, el personaje con el que empezamos, un hombre religioso, pero un hombre que no había nacido de nuevo. Hermanos, la religión no nos hace nacer de nuevo. Lo que nos hace nacer de nuevo es un encuentro personal con Jesucristo. Es entregarle nuestra alma y nuestro corazón al Señor. Es rendirnos total y absolutamente al Señor Jesús. No es que nos convirtamos a una religión, porque las religiones no salvan. El que salva es aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo. ¿Cuántos que están aquí, hermanos, ya nacieron de nuevo? ¿Cuántos de los que están aquí ya experimentaron ese nuevo nacimiento? Nicodemo estaba inquieto. Sabía que algo no estaba bien en su vida, aunque desde chiquito él había visto las Escrituras. Sabía que algo no andaba bien. Por eso fue a ver a Jesús. Porque sabía que le faltaba algo. Porque sabía que aunque tenía mucho conocimiento de la religión, aún estaba sediento, aún estaba hambriento. Y Jesús le dio a Nicodemo lo que Nicodemo necesitaba. Le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes hambre de mí. Tú tienes una sed que nadie puede saciar. Necesitas de mi presencia. A lo mejor tú tienes inquietud, hermano y hermana.
Hay algo que te inquieta de Dios, hay algo que te hace no estar a gusto. Sientes como ese deseo, ese anhelo, pero no sabes qué hacer. ¿Sabes qué, hermano y hermana, amigo y amiga? Es la necesidad de que Cristo venga a vivir contigo. Les invito a todos que están aquí que nos pongamos en pie, por favor. Yo quiero hacerte esta invitación en este día, hermano y hermana y amigo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? A lo mejor tú en esta mañana vienes como Nicodemo fue con Jesús en aquella noche. Estás inquieto, algo te inquieta, algo te inquieta. Sabes que necesitas algo, pero no sabes cómo acercarte a Él. Sabes que hay un vacío, sientes que algo está pasando, tienes una inquietud. Por eso te acercas, por eso a lo mejor estás aquí en esta mañana. Y hoy Jesús se acerca a ti y te dice: hey, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos quieren experimentar ese nacimiento espiritual, hermano? Yo te hago la invitación ahora, como dice en Juan capítulo 1 versículo 12: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, hermano, yo te invito a que tú levantes tu mano. Permíteme orar por ti. Permíteme orar por ti. Repite después de mí: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sé que para poder entrar al reino de los cielos tengo que nacer de nuevo. Y hoy te recibo, Señor. Tú prometes hacer todas las cosas nuevas en mi vida. Borra mis pecados y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por dar tu vida por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Permíteme orar por ti ahora, por todos aquellos que levantaron su mano. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú confirmes. Dice en tu palabra en Romanos 8: el Espíritu mismo confirma nuestro espíritu de que somos tus hijos. Señor, en esta hora confírmales a ellos en su corazón de que son tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pon ese fuego en su corazón, ese anhelo profundo en su vida, ese anhelo ardiente en él, Señor, de que ha encontrado hoy lo que vino a buscar. Ha encontrado en esta mañana lo que vino a buscar. No vino a buscar algo más, Señor, que tu presencia poderosa en su vida, Señor. Confírmaselo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu presencia en ellos. Amén y amén. Hermano y hermana, ahora yo te hago esta segunda invitación. Es para ti, hermano, hermana. Hay algunos que se sienten inseguros. Tal vez te sientas inseguro si ya recibiste a Jesús o no lo recibiste. Tal vez digas: es que todas estas características yo no son mías, no lo siento como que mío. Yo te invito, hermano, a que en esta hora Dios quiere asegurar, Dios quiere que tú estés seguro, que tú estés segura de que ya perteneces al reino de Dios, que eches fuera toda inseguridad. Hay alguien que todavía tiene esa inseguridad. Así como estamos en este tiempo de oración, por favor, les invito a que cierres tus ojos. Si tú todavía te sientes inseguro, no estás seguro si es que ya
eres parte del reino de Dios, si ya naciste de nuevo, yo te invito que así como estamos, hermano, con nuestros ojos cerrados, por favor, no es para exponerte, es para orar por ti. Si tú todavía te sientes inseguro o insegura en estas alturas, hermano, levanta tu mano para poder ver y orar por ti, por favor. Señor, Padre, confírmales la decisión que ellos tomaron en su momento, Señor. Jesús, ellos te recibieron en un momento como tu Señor, como su Señor y Salvador de sus vidas. Padre, en esta hora te ruego que les confirmes con tu Espíritu Santo que tú vives dentro de ellos, Señor. Dice en tu palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ellos, Señor. Revela tu voluntad en ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Revela tu voluntad en ellos, Señor. Y si hay cenizas de aquello que en algún momento ellos decidieron, Padre, haz revivir ese fuego tuyo dentro de sus corazones en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Padre, imprímeles el gozo de tu salvación. Imprímeles sobre sus vidas el gozo de tu salvación, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.